las mentiras, hasta dónde podemos llegar a mentir. ¿Es usted mitómano? ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido aquí a Hola Jalisco, como siempre un placer tenerte. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes en esta mañana tan linda, ¿verdad? Oye, ¿qué pregunta tan directa lanzaste al público? ¿Es usted mitómano? ¡Cada barbaridad! Híjole, es un tema es que bien de repente, difícil. pues todos algún momento dado, ¿no? Pero aquí Claro. está nuestro especialista. ¿En qué momento mentimos? ¿Cuántas mentiras tenemos que decir para ya ser mitómano? Bueno, muchas veces encontramos que la mitomanía es la patología tal cual de ya no encontrar una diferencia entre la realidad y la fantasía. Yo me creo mis propias mentiras, de tal forma que yo invento un mundo alterno para no encontrar lo que yo realmente soy. Es decir, con base en esta no aceptación, trato de inventar un mundo artificial a los demás y que comienzo a creerme yo mismo. Curiosamente, la mitomanía se hace presente o patológica cuando yo creo mis mentiras y cuando yo trato de convencer a los demás, e incluso convencerme a mí mismo que eso es cierto. Entonces, esto es una enfermedad, es un padecimiento del cerebro. ¿Es una enfermedad genética o cómo es que uno llega a este tipo de circunstancia emocional? Más que una enfermedad es un trastorno, yo creo, aprendido. La forma en la que fui educado con mis padres, la forma en la que yo interactúo en la vida, me va diciendo cómo yo voy a ir estructurando como la forma de enfrentar la vida y de relacionarme con el mundo. Entonces, si en mi casa se veía el doble mensaje o se veía la mentira, o a lo mejor mi mamá decía mentiras piadosas, como le llaman, pues probablemente yo voy a convertir mi mundo a partir de algunas mentiritas, pues, porque no está mal, porque mi madre lo hacía, porque en ciertos casos está justificado, ¿no? Pero la mitomanía es cuando yo no tengo esa aceptación de mi mundo y creo, por lo tanto, un mundo alterno. Juan Antonio, hablando de esas mentiritas piadosas que dices, ¿es bueno a veces mentir? Por ejemplo, el caso de una señora que está embarazada, que ya está a punto de tener y que dice al marido, me veo fea, mi amor, y el marido, no, te ves hermosa, pero en realidad no se ve tan bonita. Yo creo que en ese caso la esposa necesita recibir una respuesta de te ves muy linda y el marido lo sabe, pues. Claro. ¿No? Pero sin embargo es una mentirita que probablemente ella misma sabe. Para no hacerla sentir mal. O sea que, bueno, vamos a poner algo en claro. Hay mentiras que vale la pena decirlas. O sea, mentiras que no pueden poner en riesgo la vida de alguien más y todo eso, como este caso que decía Marcela, de decirle a tu esposa, te ves linda, aunque se ve mal, para no hacerla sentir mal, ¿se vale? Aunque sea una mentira. Hay algunas omisiones en las que yo no es que mienta necesariamente, sino que omito algunos detalles, pero curiosamente en la dinámica familiar, el niño o la niña tiene un método de comprobación de la realidad. O sea, el niño no se queda con lo que papá o mamá dicen, sino que de alguna manera busca afuera lo que él o ella no está satisfecho por encontrar. Y entonces yo no sé si hasta cierto punto podemos decir se vale, porque el niño seguramente no quedará conforme. El niño buscará en internet, buscará con sus amigos, buscará con otras personas, y si su padre pierde confiabilidad o pierde esta validez en lo que dice, seguramente la confianza se irá deteriorando. Hablando justamente de los niños, Juan Antonio, los niños a veces nos invitan a mentir, bueno, y los niños siempre dicen la verdad. Esta circunstancia de la ingenuidad y que siempre te dejan como que... La inocencia. La inocencia, ¿no? Claro. O sea, tú dices una mentira y te dicen, no es cierto, papá, dijiste, tú me habías dicho lo contrario. ¿Cómo manejas esa circunstancia de los niños y las mentiras? Muchas veces mentimos a los niños, ¿para qué? Para justificar algunas cosas. Duérmete temprano porque si no la bruja se te va a aparecer. Ah, Y viene el coco y o te viene lleva. el coco y todo esto. ¿Y cuál es el sentido? Quiero que te duermas temprano por tu salud. Creo que Claro. sería más fácil para el niño si lo manejáramos así. Y por otra parte encontramos cómo las mentiras afectan a la dinámica familiar, de tal manera que yo ya no sé hasta qué punto estoy mintiendo o sigo con la verdad, ¿no? Las mentiras destruyen, Juan Antonio. ¿En qué momento, en qué punto uno se empieza a destruir a sí mismo o a los demás? Porque las mentiras, al final de cuentas, híjole, es como un Pues es concepto no muy decir la difícil, verdad. Es ¿no? que te empiezas como a fallar a ti mismo, ¿no? Cuando mientes a los demás es una cosa, pero cuando te mientes a ti mismo, o como tú dices, ya te la crees, es otra cosa. Se trata de una adicción a las mentiras en el que yo para justificar esta mentira o para no quedar mal con las personas a las que se la conté, tengo que contar otras 5, 6, 7 o 10 mentiras, pues. Y estas mentiras se tienen que justificar otra vez. Como Es tapando. una cadena de Así es, mentiras, Tapando ¿no? una para la otra y luego la otra y luego la otra y que no se te olvide la primera porque no te descubren y ya valió, ¿no? O luego ya vas en la tercera, como dice Jorge, y dices, híjole, pero que no me habías dicho que no fuiste. Claro, sí. No, o sea, es que pasé, pero no fui, Es que me pero entendiste mal, y entonces ¿no? ya te empiezas como a cuatrapear, ¿no? Claro. ¿Qué habías comentado sobre la mitomanía? Nos quedamos en este punto y tengo una duda. ¿En qué momento el mitómano se confronta con su realidad? Llega un punto en el que el mitómano se pone agresivo de darse cuenta. ¿Se puede él dar cuenta
cuenta que está diciendo mentiras, porque como dices tú, es un trastorno. Claro. Entonces hay un punto en el que un mitómano se da cuenta de que lo que dice no es verdad. Hay un sufrimiento permanente porque la persona sabe en sí misma que está mintiendo, pero trata de convencer al otro que su mentira es verdad, para convencerse a sí mismo. Pero imagínate el sufrimiento de saber que lo que estoy diciendo es una mentira total, pues. Y hasta qué punto mi vida se convierte en una mentira. El mitómano sabe que dice mentiras. Claro, pero se la cree, se la comienza se la cree y te la crees, porque realmente está tan convencido y tan natural y sabe su speech y sabe todo que bueno, sí, este es abogado, es abogado. Mucho, su autoestima se deteriora de tal manera que él ya no siente o ella ya no siente lo que realmente es, sino lo que ya dijo que es, la historia que se cuenta de él o de ella, no lo que realmente es. Oye, Juan Antonio, todo esto es provocado por los programas de la sociedad, por el cómo debe ser, por el pertenecer. Hay quienes tienen una casita muy humilde y tienen un carrazo del año, ¿no? Sí. Y dicen que viven en otra colonia cuando se están escondiendo. Claro. Y todo eso es originado por eso, ¿no? Sí, por el pertenecer a una sociedad. El primer síntoma de la mitomanía es que mienten en cosas muy sencillas. No mienten en cosas de cambiar vidas o nada de esto, sino por ejemplo, cambian de domicilio, cambian de automóvil, inventan novios o novias y traen hasta fotografías. Pero esta o que cadena... son primas de no sé quién de la Corcuera. Y tú dices, ¿qué onda? Oye, y comienza la mentira, ¿no? Juan, ¿hay algún tratamiento para ya no mentir? ¿Cómo te curas? ¿Cómo me curo? Sí, ¿Qué me tomo? Sin duda la psicoterapia, yo creo que es confrontar a la persona con su propia realidad, con lo que sí tiene y no pensar en lo que no se tiene. La verdad nos hará libres, dijo Jesús, y creo que es importante que lo vayamos viendo así, porque cuando tú mientes, te haces esclavo de tu mentira y para justificar esa mentira dirás otra cantidad garrafal de mentiras, ¿no? Déjenos algún consejito, digamos, en casa seguramente están enganchados como nosotros, para saber que estamos mintiendo y cómo tratar con eso. O sea, algún ejercicio que podamos hacer, alguna tarea para saber, bueno, aquí estoy mintiendo, porque lo estoy haciendo. No estoy mintiendo. ¿Qué podemos hacer? Y eso tiene que ver, Belén, con la transmisión de valores. Yo recomiendo que si en casa enseñamos valores, lo hagamos de congruencia. ¿Y cuál es la congruencia? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago es igual. De tal forma que si yo digo algo y lo creo, pues es importante hacerlo. Cuando a los niños se les enseña la mentira, pues el niño desarrollará mentira. Pero cuando al niño se le enseña la verdad, desarrollará evidentemente conductas congruentes. Si anotas las mentiras que dices en el día, también te darás cuenta de esta radiografía nocturna de, oye, qué barbaridad, miento más de lo que yo creía, ¿no? La verdad es que vuela. Hay que ser sinceros. Una radiografía nocturna. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Predicar con el ejemplo, papás.